buenas tardes. Estamos con un nuevo avance informativo. La noticia así lo amerita. La situación está en crisis en este momento con 4 medidas o 4 mociones de vacancia presentadas contra la presidenta de la República. La cuarta presentada hace tan solo algunos instantes. Jimmy Chinchay justamente está en el Congreso de la República, donde permanece el gabinete ministerial en revisar en este momento. Ha sido ingresada por el congresista Pasión Dávila. Según el registro, tiene aquí la hora 5:46 de la tarde. Tiene el sello de recibido, efectivamente, mientras tenemos tu señal con las principales fuerzas políticas en el Congreso de la República. Han dicho que respaldan la moción. En el caso de Fuerza Popular han sido aún más categóricos, señalando que sí respaldan la vacancia. No la moción, la vacancia en sí. Justamente la atención está también en Palacio de Gobierno, donde permanece la presidenta Dina Boluarte junto a su abogado, a puertas cerradas reunidos. Angie Espejo, adelante. Así es. En el ambiente, por lo menos en los exteriores del Palacio de Gobierno, gran número de periodistas, no solamente nacionales, sino extranjeros, en torno a lo que se va a decidir en los próximos minutos en el Congreso de la República, donde en breves instantes se debería dar cuenta de estas mociones de vacancia que tendría que suspenderse una sesión para volver y saber si se van a debatir el día de hoy mismo. Pero eso lo tendremos más adelante. Regresamos en una hora con un nuevo avance informativo en América Noticias. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva actualización, como siempre. América Noticias, tenemos señal en vivo a esta hora de la noche. El gobierno, hemos venido conversando a lo largo de la tarde en nuestros despachos informativos con Angie Espejo, que nos actualiza a esta hora de la noche. Angie, adelante. ¿Cómo estás, Angélica? Muy buenas noches. Estamos en permanente contacto, Angie. Importante también la precisión que decías tú respecto a la presencia de los periodistas, no solamente nacionales, sino extranjeros. Es una noticia que da la vuelta al mundo respecto a esta crisis presidencial y estas 4 mociones de vacancia. Y ha llamado la atención sobre todo que estas fuerzas políticas, las principales del Congreso de la República, hayan en este momento tomado una decisión respecto a apoyar estas mociones de vacancia. Tenemos señal desde el Congreso de la República. Jimmy Chinchay nos ha venido recopilando el panorama y las posiciones que vienen recopilando. Algunas a la interna es que están esperando qué decide el Congreso a las 9 de la noche para recién hacer un pronunciamiento. Esto es lo que están evaluando, pero todo con la reserva que se está desarrollando al interior del Palacio de Gobierno de la Presidenta de la República junto al gabinete ministerial en pleno. Bueno, con algunas ausencias porque entendemos hay algunos ministros que se encuentran fuera del país cumpliendo algunas actividades, como es el caso del ministro de Relaciones Exteriores. Vamos a retomar el contacto con Jimmy Chinchay. Hemos venido hablando a lo largo del día. Empezó la jornada hablando de este ataque del que fue víctima la popular orquesta Aguamarina, que ha sido algo así como la gota que ha derramado el vaso respecto a esta criminalidad que no cesa y que finalmente ha puesto contra las cuerdas a la presidenta Dina Boluarte. Jimmy Chinchay ha estado siguiendo de cerca el testimonio, el pronunciamiento de las fuerzas políticas que hasta hace unos días parecían no cambiar su posición en torno al respaldo o una posición de permitir que la jefa del Estado concluya su mandato, que está también a meses de que concluya. Sin embargo, esta situación agobiante para todo el país, nadie se salva de la delincuencia, ha generado un rechazo total de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la República. Jimmy, adelante. El Congreso evidentemente va a escuchar a la Presidenta de la República. Esperemos a las 9 a ver qué sucede efectivamente en esta sesión, si se admiten estas mociones, que es lo previsible por la cantidad de voces que han señalado que apoyan la moción de vacancia, y esto generaría un proceso o una etapa para convocar a la Presidenta de la República en compañía de su abogado para que pueda dar sus descargos respecto a las imputaciones que se le han hecho en estas 4 mociones de vacancia presentadas formalmente. Se hablaba de una quinta, pero aún
no formalizada o ingresada directamente a la mesa de partes. Vamos a ir nuevamente con Jimmy Chinchay porque estamos, o lo vemos más bien, con el congresista de Podemos Perú, José Luna Gálvez, o fuerza política también con un número importante de votos y que ya han adelantado su posición respecto a la vacancia presidencial. Jimmy, adelante. Y es inevitable mencionar que también suena el nombre de Roberto Quiabra, quien sabemos tiene la intención de postular a la presidencia por esta alianza que ha formado por el PPC y otras fuerzas políticas. ¿Esta posibilidad la ha evaluado, se la han planteado al congresista Roberto Quiabra? Puntualmente, Jimmy, por favor. Le han planteado la posibilidad. Se retoma esta sesión del Pleno justamente para dar cuenta de estas mociones de vacancia y ver qué siguen adelante, porque son muchos los escenarios que se presentan a esta hora de la noche. En tanto, hay también solicitudes, no solamente en el extremo de pedir algunos pronunciamientos a las embajadas de Ecuador y Brasil, que los hemos dado cuenta esta noche con nuestros compañeros, y los documentos a los que ha tenido acceso nuestro compañero Jimmy Chinchay en el Congreso de la República, porque son pedidos que han nacido del Congreso de la República de Congresistas. Uno de ellos es también uno que dirige el congresista Pasión Dávila al fiscal de la Nación, en el contexto de pedir el impedimento de salida del país de la presidenta Dina Boluarte. Recordemos que ella tiene pendiente uno de los casos conocido como Dinámicos del Centro, en el que no tiene el aforo presidencial. Es importante hacer esta precisión de las tantas otras investigaciones que han quedado en suspenso en tanto concluye su mandato. Jimmy Chinchay se encuentra con el congresista Acuña, si no me equivoco. Jimmy, adelante. Los 3 días, como señalaban algunos. Estamos ya en esta transmisión especial con Drusila Sileri, 8:58. Buenas noches. Aquí acompañarte, a tomar esta posta también, y este día pues de una cobertura totalmente extraordinaria. Creo que es algo que por mucho tiempo los peruanos pensábamos en algún momento ocurrirá una situación así, y finalmente el día de hoy estamos todos enfrentando una posible vacancia de Dina Boluarte. Yo quiero recoger lo que acaba de decir Jimmy hace unos instantes, ¿no? Tratar de encontrar a una bancada que no haya tenido tanta crítica. Creo que eso es dificilísimo. Difícil, ¿no? Eso creo que no existe. Por no decir imposible. Imposible, exacto. Entonces, bueno, estamos esperando para las 9 de la noche, que es en 2 minutos, para que se inicie esta nueva sesión en donde se va a definir si eventualmente se alcanzan esos 104 votos, pero presenciales. No es que los congresistas pueden votar virtualmente y se alcanzan los 104 votos. Tiene que ser presenciales, y ahí veremos efectivamente el compromiso de todos estos congresistas que han presentado pues estas mociones de vacancia a Dina Boluarte. Se pasan de la palabra a los hechos. Justamente al cerrar la sesión, luego de escuchar a los ministros, hubo un momento de tensión porque habían algunos que reclamaban que inmediatamente se retomara la sesión, pero este plazo, este tramo que se ha dado más de 1 hora, quizás era para evitar justamente estos contratiempos, porque habían algunos que estaban de manera virtual conectados. Sin embargo, la situación amerita que los congresistas estén de manera presencial. No es un tema sencillo de tratar, y sobre todo por lo que se ha dicho en el Congreso de la República por parte del jefe de gabinete, este llamado a la reflexión o este asomo de reflexión que hizo justamente en la parte final el señor Eduardo Arana, presidente del Consejo de Ministros, a esta hora de la noche, reunido con la presidenta Dina Boluarte. Comentábamos, Drusila, también mientras vemos ahí el movimiento desde ya el hemiciclo, Jimmy se ha desplazado para poder con su equipo mostrarnos el detalle, el desarrollo de esta sesión. No hemos visto por ahora en varias horas al señor Gerí, presidente del Congreso, quien sería el llamado constitucionalmente en este contexto a asumir, ¿no? Ese es el otro tema que quisiera compartir con los televidentes, ¿no? ¿Qué estará ocurriendo tras bambalinas, ¿no? Porque por un lado uno tiene que continuar un protocolo que existe. No es que uno puede vacar al presidente inmediatamente, ingresa a otra persona. Hay ciertos días, hay ciertos protocolos que hay que cumplir. Sin embargo, estamos hablando de 120 congresistas que en estos momentos se están jugando, en cierta forma, también su futuro. Muchos tenían ya el tablero echado para abril del próximo año, ya estaban calculando quiénes iban a ir al Congreso, quiénes no, quiénes salían, ¿no? Y se les está moviendo todo el panorama, y en estos momentos lo que debe de estar ocurriendo entre los curules
es quién va a asumir, quién no va a asumir, cuál podría ser esta mesa que eventualmente termine eligiendo al presidente interino por 6 meses del país. Yo creo que esa es un poco la ausencia que estamos viendo en estos momentos en el Pleno del Congreso, que en cualquier momento se termina porque va a iniciar una nueva sesión. Así es, conversaba Jimmy con el congresista Quiabra, que ha sido uno de los voceados, pero sabemos que él también tiene un propio camino que ya los 3 días, como señalaban algunos. Estamos ya en esta transmisión especial con Drusila Sileri, 8:58. Buenas noches. Aquí acompañarte, a tomar esta posta también, y este día pues de una cobertura totalmente extraordinaria. Creo que es algo que por mucho tiempo los peruanos pensábamos en algún momento ocurrirá una situación así, y finalmente el día de hoy estamos todos enfrentando una posible vacancia de Dina Boluarte. Yo quiero recoger lo que acaba de decir Jimmy hace unos instantes, ¿no? Tratar de encontrar a una bancada que no haya tenido tanta crítica. Creo que eso es dificilísimo. Difícil, ¿no? Eso creo que no existe. Por no decir imposible. Imposible, exacto. Entonces, bueno, estamos esperando para las 9 de la noche, que es en 2 minutos, para que se inicie esta nueva sesión en donde se va a definir si eventualmente se alcanzan estos 104 votos, pero presenciales. No es que los congresistas pueden votar virtualmente y se alcanzan los 104 votos. Tiene que ser presenciales, y ahí veremos efectivamente el compromiso de todos estos congresistas que han presentado pues estas mociones de vacancia a Dina Boluarte. Si pasan de la palabra a los hechos. Justamente al cerrar la sesión, luego de escuchar a los ministros, hubo un momento de tensión porque habían algunos que reclamaban que inmediatamente se retomara la sesión, pero este plazo, este tramo que se ha dado más de 1 hora, quizás era para evitar justamente estos contratiempos, porque habían algunos que estaban de manera virtual conectados. Sin embargo, la situación amerita que los congresistas estén de manera presencial. No es un tema sencillo de tratar, y sobre todo por lo que se ha dicho en el Congreso de la República por parte del jefe de gabinete, este llamado a la reflexión o este asomo de reflexión que hizo justamente en la parte final el señor Eduardo Arana, presidente del Consejo de Ministros, a esta hora de la noche, reunido con la presidenta Dina Boluarte. Comentábamos, Drusila, también mientras vemos ahí el movimiento desde ya el hemiciclo, Jimmy se ha desplazado para poder con su equipo mostrarnos el detalle, el desarrollo de esta sesión. No hemos visto por ahora en varias horas al señor Gerí, presidente del Congreso, quien sería el llamado constitucionalmente en este contexto a asumir, ¿no? Ese es el otro tema que quisiera compartir con los televidentes, ¿no? ¿Qué estará ocurriendo tras bambalinas, ¿no? Porque por un lado uno tiene que continuar un protocolo que existe. No es que uno puede vacar al presidente inmediatamente, ingresa a otra persona. Hay ciertos días, hay ciertos protocolos que hay que cumplir. Sin embargo, estamos hablando de 120 congresistas que en estos momentos se están jugando, en cierta forma, también su futuro. Muchos tenían ya el tablero echado para abril del próximo año. Ya estaban calculando quiénes iban a ir al Congreso, quiénes no, quiénes salían. ¿No? Y se les está moviendo todo el panorama. Y en estos momentos lo que debe de estar ocurriendo entre los curules es quién va a asumir, quién no va a asumir, cuál podría ser esta mesa que eventualmente termine eligiendo al presidente interino por 6 meses del país. Yo creo que esa es un poco la ausencia que estamos viendo en estos momentos en el Pleno del Congreso, que en cualquier momento se termina porque va a iniciar una nueva sesión. Así es, conversaba Jimmy con el congresista Quiabra, que ha sido uno de los voceados, pero sabemos que él también tiene un propio camino que ya... Sí, no, te interrumpimos acá con Angélica porque tenemos en pantalla 4 cuadros, ¿no? Estamos viendo a medida que con este atentado que hubo ayer, y eso es como la gota que derrama el vaso y finalmente desencadena en este día de una especie de avalancha política, en donde en menos de 24 horas estamos llegando a una votación de censura a la presidenta de la República. La citan, en 1 hora va a tener que estar ahí, y aparentemente, como nos decía Jimmy Chinchay hace unos instantes, y por verlo también en los resultados de las votaciones, parece que la suerte está cantada. Va a haber una vacancia, y como decía el congresista Camiche, ¿y ahora qué? Esa es la pregunta a la que todos vamos a estar muy pendientes. ¿Qué va a pasar
después de esta moción de vacancia, que la presidenta vaya y se trata de defender, que eventualmente la van a vacar. ¿Qué va a ocurrir después? Eso se va a ver en los próximos minutos y horas. Me parece que también una posibilidad está en que ella envíe solo al abogado, porque es como que también se da la posibilidad de que ella haga su presentación, digamos, puntualmente ante el Pleno. Tiene este camino, pero también ella podría decidir no hacerlo. Veremos qué pasa. Ahora también otro de los caminos que fue descartado de plano por Palacio de Gobierno es la renuncia, por lo menos de lo que se había especulado. Tú mencionabas hace unos instantes, Drusila, las redes sociales, ¿no? Este universo, no sé si paralelo, pero en el que también confluye mucha información certera, pero también que ha generado muchas especulaciones. En este caso ellos señalaron que no había un mensaje a la Nación, por lo menos inicialmente hasta las 8, de ahí se comentó por interno que habría un pronunciamiento, dijeron inicialmente, pero después de la decisión del Congreso. Así que veremos qué sucede, por lo menos en las señales que tenemos en vivo. Todo permanece en calma en los exteriores de la Casa de Surquillo. La presidenta no vive ahí, ella vive en Palacio de Gobierno, en la residencia presidencial. Y vamos a tener que regresar, la noticia está en el Congreso de la República. Exacto, vamos con Jimmy. Jimmy, te escuchamos. Abogado, recordemos en el pasado lo que hemos tenido, ¿no? Por un lado tuvimos a Pedro Pablo Kuczynski, que fue con su abogado, él no habló, habló el abogado, el doctor Borea, y se defendió de esta manera. Y por otro lado, Martín Vizcarra, que fue vacado también. Entonces, es una decisión sumamente personal, pero que tiene unos visos políticos muy fuertes y que esa decisión que ella tome realmente va a quedar registrada en la historia. Tiene 1 hora para decidir si ella va a dar la cara a este pleno, que finalmente por primera vez se han puesto todos de acuerdo, cosa que no ocurría jamás, en esta decisión de vacarla de su posición. En 4 años por lo menos, ¿no? En 4 años por lo menos. Lucila, un detalle también interesante es que escuchábamos al doctor Portugal. 118 votos. Perdón, 118 inimaginable. Votos se tuvo inimaginable en la última también, Jimmy, moción. Si me permites, la presencia de tantos congresistas después de 4 años, creo yo, porque no teníamos una sesión tan nutrida con un debate, digamos, in situ, presencial, ¿no? Así es, después de mucho tiempo que tuvimos a parlamentarios aquí, como debería de ser, ¿no? La sesión presencial para participar, debatir y vivir lo que significa una sesión importante. Allí están Susel Paredes y algunos congresistas más, Ceballos también, algunos asesores. Ella es la autora de una de las mociones que fueron admitidas por el Pleno del Congreso. La cita es 11:30 de la mañana. Vaya día que hemos tenido. De la noche, de la noche. Vaya día por todo. No, desde el día, digo. Sí, no, la citación es para las 11:30 de la noche. He dicho vaya día. Ah, ok. De la noche, sí. Jimmy, sí. Tenemos también ahí una cámara, por supuesto, en Palacio de Gobierno. Bueno, vamos a continuar con esta transmisión en edición central, así que quédense con nosotros y les vamos a traer toda la información de lo que ocurre en el Congreso de la República. El panorama bastante movido y en ese contexto regresamos con Angie Espejo en los exteriores de Palacio de Gobierno, porque algunos ministros que se habían retirado están volviendo. Evidentemente no sabemos si... Congresista, ¿no? El momento amerita que se queden todos ahí. Me imagino que ninguno de esos vehículos se ha movido y todos están adentro esperando. Bueno, le están dando sus últimos 5 o 6 minutos a Dina Boluarte para que ingrese, y de no ser así, ya me quiero imaginar la reacción que van a tener varios de esos congresistas. Bueno, y mientras eso sucede, también me gustaría comentar una declaración que ha podido recoger El Comercio. El periodista del Comercio, Víctor Reyes, ha señalado que pudieron hablar con el abogado de la presidenta, Joseph Campos, que es otro de los abogados de ella, y él dijo que fue convocado por la presidenta para ejercer su defensa ante el Congreso, pero no pudo porque no está en Lima. Y él dijo adicionalmente al diario El Comercio que la convocatoria del Congreso en esta jornada era arbitraria y afectaba el derecho al plazo razonable y a la defensa. Es lo que señaló en este pronunciamiento que pudo acceder, repito, el diario El Comercio, y que la ha compartido en sus redes sociales. Ya se nos hacía extraño también, el doctor Portugal no había comentado nada al respecto, decidiría o no con la presidenta, no había comentado en ese contexto cómo se daría su presentación, y a esas alturas, ya faltando 3 minutos para las 11:30,
todo parece indicar que no va la presidenta a Palacio. Y también una precisión adicional, Drusila, es que el mensaje no va a ser grabado. Aparentemente es un mensaje en vivo. Ah, sí, aparentemente sí, en vivo. Bueno, lo que se ha podido conocer, pero usualmente estamos acostumbrados a mensajes grabados, ¿no? Sí, pero en esta situación creo que meritaría, ¿no? Pero bueno, interesante lo que decías de Joseph Campos, el abogado que dice que no está en Lima, que no la va a poder acompañar, etcétera. Demuestra un poco lo empírica del cargo del presidente Dina Boluarte, ¿no? En unos momentos no tiene abogado, no tiene quien vaya. Un poco creo que hemos estado viviendo así, empíricamente, este gobierno en donde no ha habido planeamientos, no ha habido estructura, no ha habido estrategias y por eso hemos terminado en la situación en la que estamos. Y con alguna declaración también que ha generado este contexto de mayor malestar respecto a la aparente indiferencia, ¿no?, que notaban estas expresiones de la presidencia, señalando que ante las situaciones no contestar el teléfono, ¿no? Si llegaba un mensajito, una llamada, en fin. Declaraciones que han generado malestar y indignación de la ciudadanía. Jimmy, ¿hay un comentario adicional respecto de lo que se ha podido conocer en Palacio? Porque solamente hemos tenido la imagen de este enviado, de este trabajador parlamentario, dejando el documento. No sabemos si él ha tenido un cargo, alguna respuesta, ¿no? Porque él salió rápidamente, evidentemente no quiso hablar para los periodistas que le empezaron intentaron recoger alguna declaración. En esta edición especial de América Televisión y Canal N, Drusila. Así es, despedimos edición central, pero volvemos enseguida porque continuamos con esta edición extraordinaria de este día extraordinario para nuestro país. Nos vemos. Transmisión y el recuento de lo que veíamos en señales en vivo, Drusila, reiterar un llamado que ha hecho la Policía Nacional porque cada vez van llegando más manifestantes. Mientras esperamos también el pronunciamiento de la presidenta Dina Boluarte dejó de ser presidenta. Ajá. Y el señor Gerí en los próximos minutos asumirá las riendas del país. Bueno, y la historia reciente del país habla de múltiples vacancias. En el caso de Pedro Pablo Kuczynski no se dio una vacancia, aunque ya estaba a punto de votarse, él decidió renunciar. Sí. Se apartó del cargo, pero en ese caso asumió el poder Martín Vizcarra, ya en el 2010. Por lo menos, Angélica, la voluntad la hemos tenido para traerles a todos ustedes hasta el último minuto que llegue Dina Boluarte a su casa en Surquillo. No sabemos si va a llegar, les hemos traído toda la información. De esta manera, pues, culminamos esta cobertura extraordinaria sobre este día realmente extraordinario para la historia de nuestro país. Y como saben, mañana empezamos muy temprano en América Noticias, primera edición en unos minutos más, unas horas más, antes de las 5 de la mañana con Federico Salazar y Verónica Linares y por supuesto desde las 6 en punto en Canal N con Melissa Pesquera. Nosotros nos despedimos. Muchas gracias por habernos acompañado y esperamos haber estado a la altura de ustedes. Muchas gracias. Buenas noches.